acompáñenme a la Escritura. Vamos a ir a la primera de Tesalonicenses. Y esto usted lo ha escuchado muchas veces porque es un consejo de Dios. ¿Cuántos saben que Dios, uno de los consejos que siempre ha dado es que estemos comunicados con Él? Amén. A Dios le gusta que estemos comunicados con Él. En otras palabras, el Señor nos aconseja a estar orando. ¿Será que solo los martes? Siempre. Sí, no, nosotros pensamos, voy a ir el martes porque el martes es martes de oración. Y está bien, usted sale bendecido y ni se puede imaginar las bendiciones que usted está cosechando viniendo a este lugar. Quizás usted salga de ese lugar y diga, pues no pasó nada. Pero a la larga, Dios no se contradice, Él no miente. Y si Él ha prometido algo, y si usted se mantiene dentro de la voluntad de Dios, esas promesas llegará un día que serán realidad. Entonces no es venir un martes, no es venir un sábado, es buscar siempre la presencia de Dios. Amén. Vamos a ir a la Escritura, vamos a leer un versículo, vamos a leer ese consejo que tantas veces hemos escuchado, y una vez más vamos a hablar de la oración, de cómo Dios nos demanda que estemos en comunicación con Él. Estábamos en Primera de Tesalonicenses y nos vamos al capítulo 5. Si usted lo encuentra, me dice amén. Así empezamos a leer. Es una exhortación de Pablo a los hermanos de Tesalónica. Es una exhortación. ¿Qué es una exhortación? O sea, es un consejo que les está diciendo, oigan, una cosa, yo les tengo que decir una cosa bien seria. Vamos a hablar seriamente. Y le dan una serie de consejos. Y en esa serie de consejos, porque no lo vamos a leer todo, está tan fundamental como es permanecer siempre en oración. Amén. Vamos a la Escritura, vamos a ir directo. Mire, son 3 palabras. Un versículo, cuando le digan, dígame un versículo, con 3 palabras. Orad sin cesar. 4 por ahí, 4 palabras. Ese capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses 17. Dice la Escritura, la leemos en el nombre del Padre, aunque sea cortito el versículo, en el nombre del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. ¿Me dicen amén? Amén. Dice la Escritura, orad. ¿Cuándo? El lunes, por la mañana, por la noche, sin cesar. Hermanos, eso es bien complicado, pero dentro de nuestras limitadas posibilidades es posible permanecer en comunicación con Dios, porque orar es hablar con Dios. Amén. Amén. Si usted le dice ahí a una persona que no cree en Dios o que a medio cree, oye, hoy esta mañana he estado hablando con Dios, pues va a decir, oye, no, ¿tú qué hablas? Pero es la verdad. Nosotros podemos hablar con Dios. Nosotros podemos contarle nuestros problemas a Dios. Él ya lo sabe, pero a Él le gusta que nosotros se los contemos. Esa es la forma que Dios usa para traer soluciones a nuestras vidas. Amén. ¿Usted piensa que Dios no sabe los problemas que usted tiene? Dios lo sabe. Pero Él quiere que usted venga como un niño pequeño y que le diga, oye Señor, oye papito, mírame como si Él no supiera, ¿no? Pero es bueno saber que Él ya lo sabe. Y decirle, Señor, aunque tú ya lo sabes, pero como tú has dicho que quiere que esté hablando contigo, pues aquí estoy y quiero hablar de esto, tú ya lo sabes. Pero vamos a hablar, Señor, mira. Ay, Señor, tengo ese proyecto y la verdad que no sé qué hacer, no. He buscado consejo, unas personas me dicen una cosa, el pastor me dijo otra, pero yo quisiera, Señor, hablar directamente contigo, quisiera buscar tu consejo. Qué bonito fuera, ¿no? Que instantáneamente se escuchara una voz ahí, hermana María tiene que hacer, pero no, antiguamente Dios lo puede hacer, amén. Él lo puede hacer. Pero Dios habla de otras maneras también. Ahí acostadito en la cama, Dios le puede hablar dormido. A veces, hermanos, uno está pensando en una cosa y de pronto viene ahí como una revelación, un pensamiento nuevo. ¡Wow! Y como que se abre una puerta. Es la voz del Señor. Amén. A veces usted va caminando y en las cosas más inverosímiles, ahí el Señor habla y usted ve una escena y su mente es abierta. Es la voz de Dios.
Por eso dice sin cesar, porque la oración no es simplemente venir, reunirse aquí, orar, irse y se acabó, y hasta el próximo martes, porque claro, recuerdo que el martes estaba orando por esto, por esta petición, volveré el próximo martes y continuaré con eso. No, el consejo de la Escritura es orar sin cesar. ¿Será que usted puede orar en su trabajo? Podemos orar en nuestro trabajo porque en nuestro trabajo ahí está nuestro Señor. ¿Será que hoy está prohibido hablar por teléfono conduciendo? ¿Verdad? Pero no está prohibido hablar con Dios mientras se conduce. Gloria a Dios. Usted puede ir conduciendo, a mí me pasa, yo a veces voy conduciendo y un compañero me dijo, oye, me dijo un compañero del trabajo, te vi, ibas en la luna, me dijo, parecía que ibas hablando solo. Bueno, me dijo, ibas hablando solo, me dijo. Y yo le dije, yo no iba, bueno, no, le dije, tenía que haberle dicho, es que a veces uno, tenía que haberle dicho, no iba hablando solo, iba hablando con el creador del universo. Qué precioso, ¿no? Podemos hablar en todo momento con el Señor, podemos llevar a cabo este consejo. Dios hace grandes milagros a través de la oración. Dios, hermanos, ha hecho grandes milagros, grandes prodigios por hombres que entendieron este consejo. Dios, a lo largo de las Escrituras, a lo largo de la historia, Dios usó profetas, hombres no de gran poder, pero sí de gran búsqueda. Ellos buscaban de Dios y como buscaban de Dios, pues Dios hizo maravillas. No fueron los hombres. No fue Moisés el que abrió el mar. No fue Elías el que creó fuego no. Fue Dios a través de Moisés, fue Dios a través de Elías, fue Dios a través de Daniel, fue Dios a través de hombres que buscaron la presencia de Dios. Podríamos hablar de un montón de historias de la Biblia. De la más grande a la más maravillosa. Podríamos hablar de diferentes profetas, de apóstoles, que Dios, hermanos, sorprendió al mundo con las maravillas que hizo por hombres que buscaron la presencia de Dios. Yo estaba pensando que predicar y digo, pues, podríamos hablar de esta cualidad de los profetas, pero sería muy largo. Entonces digo, a mí siempre hay un profeta que me sorprende y a veces no cabe en mi mente cómo un hombre como yo, un hombre como usted, un hombre que tiene hambre, un hombre que tiene sueño, un hombre que siente dolor, un hombre de carne y hueso como nosotros, ha conseguido cosas sobrenaturales. Yo a veces me pongo a pensar en Elías. Claro, nosotros leemos el milagro, pero lo hizo Dios a través de un hombre como nosotros, de carne y hueso. O sea, era un hombre que se levantaba por la mañana y se ponía sus sandalias, se vestía, al mediodía tenía hambre, tenía sus quehaceres, eran personas como nosotros. Es que no eran superhombres. Una de las cualidades de Elías es uno de los profetas mayores. ¿Por qué es mayor, hermano? ¿Porque era el más anciano? No, se les dice mayores porque son pues los que más escribieron. Usted sabe que lo que ellos escribieron es palabra de Dios. Cuanta más palabra Dios le dio, pues más grande se le considera, porque más lo usó Dios en cuanto a la revelación. No porque sea mayor de más edad, no porque tuviera más poder, sino porque simplemente, si usted lee, hermano, ¿por qué se le llama? Usted no puede comparar el tamaño de la revelación de Elías, la cantidad de escritos de Elías con el de Miqueas, con el de Nahum. Son profetas menores. No porque sean más pequeñitos, no, por la cantidad de revelación que Dios le dio para que escribiera. Y yo estaba pensando en lo que decía la hermana María. Podríamos hablar de Elías aquí 3 horas y nos faltaría tiempo. Pero así rápido podríamos sacar una de las cualidades. Usted ha escuchado predicaciones de Elías. Elías fue un hombre que le llamaban el profeta de fuego. Porque ese hombre, hermanos, como hombre tenía un carácter.
Aquí todos tenemos un carácter. Y hay uno que, ¿qué carácter, verdad? Hay uno que, yo soy así. Elías, hermano, pues se parecía en eso a nosotros. Elías tenía su carácter. Elías, la escritura no lo pone como un violento, pero si usted se pone a analizar, ese hombre tenía un carácter duro y era un profeta de Dios. O sea que, hermano, yo me imaginaba a Elías así, manso era Moisés. La escritura dice que Moisés era el hombre más manso que había. Pero Elías estaba un poco alejado de ser manso. Elías, en palabras nuestras, era un hombre bravo. Fíjense que yo estaba pensando, porque a Pablo le pasa lo mismo. Pablo también tenía un temperamento fuerte, pero me vino a la mente una ventaja, llamémosle ventaja, que tenía Pablo. Y es que Pablo contaba con el respaldo de la autoridad. Digamos que Pablo era un policía de aquellos entonces. Póngase usted a pelear con un policía, toque un policía, hermano, se le viene la ley encima. Amén. ¿Qué sucede? Entonces Pablo tenía su carácter, su temperamento, pero encima estaba respaldado por la ley. O sea, Pablo lo podía apalear a usted y ¿qué? Y lo metía preso y lo arrastraba. ¿Qué iba a decir usted? Pues si era un policía de aquellos entonces. Ahora compárelo con Elías. Elías no. Al contrario, a Elías, cuando estaba gobernando Acab, que era el marido de Jezabel, ellos eran los que estaban gobernando. Al contrario, querían matarlo. O sea, tenía en contra la autoridad. O sea que poco margen había para ser bravo, para andar con ese carácter. Pero era tan grande la fe de Elías que no tenía miedo a enfrentarse a la mismísima Jezabel. O sea, era un hombre que tenía su temperamento, pero era más grande la fe que tenía en Dios. Amén. Él pudo retar a esos 450 profetas de Baal y más, otros más que habían, y a la misma mujer del gobernador del Acab. Y lo retó. Dijo, ¿cómo? ¿Qué poder tienen ustedes? Ustedes están adorando a un Dios falso, ustedes. Y se le tiró encima a la Jezabel y le dijo, pues te voy a cortar la cabeza. Pues yo lo reto. Son cualidades de Elías, de este profeta. ¿Por qué ese hombre tenía esa seguridad? Porque confiaba en Dios. Amén. Usted puede leer en la escritura que cuando Elías oró, fuego cayó. Imagínense, tremendo. Dice que él dijo, pues 3 días no va a llover. No llovió, ahora va a llover. O sea, como si él tuviera el mando ahí de la lluvia. Si el mando de la lluvia la tiene Dios. Pero ¿por qué Dios, a pesar de estas cualidades de Elías, que las decimos así por encima, por qué Dios seguía utilizando a este hombre? Por lo que hemos leído, es que no nos hemos salido del tema. Estamos en el mismo tema. Estamos hablando de la oración, de lo importante que es estar en comunicación con el Señor. Usted quiere ver, hemos visto quizás como la parte así oscurita de Elías, aquellas cosas que nunca predicamos del profeta, siempre predicamos el milagro, pero pocas veces predicamos la persona. Le vuelvo a repetir, eran hombres, eran mujeres como nosotros. Tenían sentimientos como nosotros. Si los ofendían, se enfadaban. No crea que no. O sea, nosotros tenemos sentimientos. Si alguien nos hace daño, hermano, pues nos hace daño porque somos humanos. Elías tenía una cualidad, acompáñenme al libro de Santiago. Y esto es lo que nosotros tenemos que envidiarle a Elías. Esto es lo que nosotros tenemos que buscar. De esto es lo que nosotros tenemos que aprender. Que a pesar de ser como seamos, que a pesar de que quizás tenemos una manera especial de ser, que esa manera especial de ser no sea más grande que la fe que tenemos en el Señor. O sea, nuestra fe en Dios tiene que estar por encima de todo. Y la escritura describe una de las cualidades de Elías, el por qué Dios hacía esos milagros a través de este hombre. Lo dice en el libro de Santiago. Capítulo 5 de Santiago.
Hay un versículo que seguramente le suena un montón de veces que lo ha escuchado, lo ha leído, y ahora va a ver lo que el Señor nos va a enseñar a través de un hombre como Elías. Lo que nosotros vamos a aprender no es su temperamento, no es que si él era bravo, que si él no era bravo, no. Nosotros la parte que tenemos que aprender para fortalecernos en nuestra vida, en nuestra relación con Dios, es esta cualidad que tenía Elías. Dice el versículo 17, libro de Santiago, capítulo 5, versículo 17. ¿Cómo era Elías? Elías era hombre, ¿qué? Sujeto a pasiones. ¿Cómo eran esas pasiones que tenía Elías? Es lo que le decía. O sea, era un hombre que tenía sentimientos igual que nosotros. Él tenía su temperamento. Él tenía pasiones parecidas a las nuestras. Pero él tenía una gran cualidad que quizás es lo que nos hace tan diferente. Y quizás es por lo que a veces Dios no hace milagros a través de nosotros. Porque nosotros nos parecemos a Elías en esta parte. Seguro que sí, la Biblia nos lo dice. Que él tenía en común con nosotros, que él tenía pasiones. Y estaba sujeto a estas pasiones, a estos sentimientos semejantes a las nuestras, pero hay una pequeña coma y dice, y oró fervientemente para que no lloviese. ¿Y qué pasó? No llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez, dice el versículo 18, y otra vez oró. ¿Y otra vez qué? ¿Y otra vez qué hizo Elías? Oró. Entonces, hermanos, como no podemos ser muy largos, nosotros nos parecemos a Elías, o Elías se parecía a nosotros en que él era de carne y hueso, igual que nosotros. Él tenía sentimientos, pero él tenía una cualidad que nosotros deberíamos aprender de este profeta. Era un hombre de oración. Era un hombre de oración. Tenía una relación especial con Dios. Y en la mente de los hombres, o sea, ahora mismo los santulones, porque a veces no, Dios no puede usar a ese hermano, es muy bravo, es aquí, es allá. Oiga, es Dios quien conoce el corazón de las personas. Sí, nosotros a veces hacemos juicios, nosotros a veces señalamos, ¿qué va? Si esa hermana apenas viene a la congregación. Usted no sabe si esa hermanita cuántas veces está orando en su casita. Usted no sabe si esa hermana está fregando el piso y allí está hablando con el Dios Todopoderoso. Y nosotros nos creemos más santos, nos creemos pues más fuertes, más espirituales, porque no nos perdemos culto. Y salimos de esa puerta y ya no buscamos a Dios. Elías tenía una cualidad especial, y es que a pesar de sus debilidades, ¿cuántos tienen debilidades? Todos tenemos debilidades. A pesar de eso, a pesar de nuestros defectos, Elías tenía una gran cualidad que agradaba a Dios. Y es que era un hombre de oración. Sus debilidades no eran excusa para estar constantemente conectado con Dios. Por eso Dios hacía milagros a través de ese hombre. Porque Elías tenía una conexión especial con Dios. Elías era un hombre de oración, hermano querido. Para que usted me entienda, oiga, no vamos a engañarnos. Nosotros nos conocemos y Dios nos conoce a todos como somos. Aquí lo podemos ocultar. Yo me pongo una camisa manga larga y, ay, hermano Daniel, hermano, yo tengo mis debilidades, yo tengo mis pasiones. ¿Qué es eso, hermano? ¿Qué son pasiones? Pasiones, dice el diccionario, que son sentimientos fuertes dentro de nosotros por algo o por alguien. El mejor ejemplo es poner un noviazgo. Cuando usted se apasiona, se enamora, oiga, no lo para nadie. Usted va en contra de mamá, usted va en contra de papá por su pasión. Usted está enamorado y esa pasión lo tiene pero atado. Ya se puede poner enfrente quien sea que usted pasa por encima, porque es tan fuerte esa pasión. Esa es una pasión, es un fuerte sentimiento dentro de nosotros. Todos tenemos pasiones, todos estamos atados a pasiones humanas. Lo bueno sería que intentemos cambiarlas, que vayamos trabajando en ellas. Pero mientras lo vamos haciendo, no dejemos de orar. Porque nuestras debilidades no van a impedir nuestra relación con el Todopoderoso. Dios va a obrar. Oiga, así como ustedes, a veces cometemos el error también de nosotros mismos juzgarnos. Y decimos,
No, es que yo no soy como la hermana Pepita, ella sí que, ella es diácono, ella sirve la Santa Cena. Uy, no, uy, la hermana Julanita. Y nos menospreciamos, ignoramos que Dios puede obrar así como somos. Claro, no vayamos a malentender. No estamos hablando de pecado, estamos hablando de esta parte humana que tenemos. Si usted está en pecado, olvídese. Por mucho que esté orando y orando y orando, ¿de qué le sirve que estar constantemente orando y constantemente pecando? El Señor dice, no hombre, no, sí, a ver, no has entendido. Se supone que una cosa es que la carne, estas pasiones, estos sentimientos, este carácter que a veces tenemos, este mal humor que a veces tenemos, eso es una cosa, el pecado es otra. Esto no agrada a Dios, esto tendría que cambiar dentro de nosotros. Poco a poco tendría que ir cambiando. Pero otra cosa es el pecado, ese es otro tema. Dios no habita donde hay pecado, no vayamos a confundir la predicación. Estamos llamados a estar agradando a Dios. Pero hoy estamos hablando de las debilidades que tenemos como humanos. Dice la Escritura que este gran profeta Elías estaba sujeto a esas debilidades humanas, que él no dice pecado, dice que está hablando de emociones. Pero a pesar de esas emociones, podemos llamarle debilidades. Dios hizo prodigios con este hombre, Dios lo usó, hizo milagros. Lo mismo puede hacer el Señor esta tarde con nosotros. Lo mismo puede hacer el Señor en nuestras vidas. Si nosotros obedecemos lo que dice la Escritura, lo que acabamos de leer en el libro de Tesalonicenses. Orad sin cesar. Es que me siento triste, es que hoy no tengo, hermano, es que hoy estoy, si usted supiera que mire que usted no está en pecado, lo que le pasa es que está triste. Sí, por eso, entonces yo iba los martes, pero ya... El Señor dice, oye, no importa, orad sin cesar. Es así como obra el Señor. Elías se parecía a nosotros, este gran hombre, en sus debilidades como humano. Ahora nosotros parezcámonos a Elías en esa cualidad tan preciosa que él tenía. Elías era un hombre de oración. ¿Cuántos van a orar? Hermano, diga amén, tenemos que orar. O sea, el mensaje de Dios es, oiga, si ustedes están orando, oren más. Si a ustedes les gusta venir a orar los martes, háganlo también el lunes, háganlo también el miércoles. No hace falta un culto para que usted ore. Cuando se levante de su cama, yo le aconsejo, el primer pie que ponga en el suelo, sea para decirle, Padre, gracias. Gracias, Señor. La primera palabra yo me lo propuse hace tiempo y a veces se me olvida y me levanto con prisa y me siento mal, como que el Espíritu Santo me dice, oye, tenías que orar. Oye, no has saludado al Señor. Orá sin cesar y verás la mano del Señor. Amén. Elías oró y fuego cayó. Amén. Ahora vamos a orar, a ver si podemos hacer descender, aunque sea una chispita del poder de Dios para nuestras vidas, buscando su bendición. Cierra tus ojos. Padre bueno, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tu consejo. Gracias, Señor, por decirnos lo que tenemos que hacer.